El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16, titulado El descenso de Sansón, celebrado el 31 de enero del 2013 por el predicador Francisco Javier San Román del grupo Mateo 5:14. Estuvimos hablando de un juez que se llamaba Gedeón. Ese juez vimos que fue subiendo día con día en su vida, y cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y le dice eso porque Dios nos conoce y sabe cómo somos cada uno de nosotros, lo que vamos a hacer en un momento dado. En el momento que se lo dice, era un señor que estaba escondido, temeroso de los madianitas, porque los madianitas, cuando veían las cosechas de los israelitas, iban y los destruían completamente. Y él escondido en un lagar donde se pisa la uva, aventando el trigo que no estaba en el monte, y llega un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Dice uno: bueno, pues ¿cuál esforzado y cuál valiente? Pero no se estaba refiriendo a ese momento preciso, sino a todo lo que iba a acontecer después de que él subiera en fe por todo lo que estuvo subiendo. Y lo único que hizo fue obedecerle a Dios. Ahorita nos comentaba Carmen de Jericó, cómo derrotaron al pueblo de Jericó los israelitas, y Gedeón también tuvo una batalla contra los madianitas, y dice la palabra de Dios que los madianitas eran innumerables. Entonces él convocó un ejército que juntó de 32,000 hombres, pero Dios le dice: son muchos, y le empieza a poner pruebas para que reduzca el número de sus soldados, y queda con 300. Y con 300 hombres, sin una espada, sin nada, sino con unos cántaros, unas teas y unas cornetas, derrota al ejército. Sí, es ilógico, sí es ilógico para el mundo, pero para Dios no es nada, todo es posible. Y hoy vamos a ver a otro juez, a Sansón. Sansón es muy conocido, todos lo conocemos por una característica especial, que es la cabellera. Yo cuando dije voy a dar el estudio de Sansón, dije: ay, me falta algo. Pero ese ya es después de que llegó Dalila. Entonces dije: bueno, está bien, sí se puede. Sansón está en el libro de Jueces también, en el capítulo 13 al 16. Vamos a estar ahora sí platicando de esos 3 capítulos. Jueces 13, el capítulo 13 es donde empieza la historia de Sansón. Si nos vamos un poquito después de Sansón, ya está Samuel. Y hay una característica en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 20, donde nos dice cómo eran los filisteos. Ahí en primera de Samuel 13:20, la palabra de Dios dice: por lo cual todos los israelitas, todos los de Israel, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Entonces todo lo que correspondía al hierro lo trabajaban los filisteos, y los israelitas tenían que ir. En ese tiempo nada más tenían 2 espadas, la de Samuel, la de Saúl y la de su hijo Jonathan. Eran las únicas 2 espadas que tenía el pueblo. Entonces, como Sansón está un poquito antes, esa misma situación se seguía presentando, que los filisteos seguían teniendo todo el control
de todo. Dicen que tenían toda la tecnología. Los filisteos tuvieron primero el iPod 5 que cualquiera de las otras tribus de ese tiempo. Toda la tecnología la tenían ellos primero. Y ahí, en Jueces 13, que es lo que vamos a empezar, como siempre, ¿se acuerdan que comentábamos? Que todo el libro de Jueces es un círculo, ¿no? Que hacen lo malo por su pecado, pecan, claman a Dios pidiendo un Salvador, Dios les envía un Salvador, los rescata, hay calma mientras está el juez, vuelven a pecar y vuelve el círculo. Y todo un círculo, y así empieza el capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, igual que cuando leímos a Gedeón. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y ahí vemos que había un hombre de la tribu de Dan y su mujer, pero su mujer era estéril. La Biblia muchas veces nos habla de mujeres estériles. Hay, sobre todo, ustedes se acuerdan perfectamente de otras 5 que son también estériles y que por gracia de Dios conciben. ¿Se acuerdan, no? Sara, Ana, Elizabeth. La mamá de Juan el Bautista, Rebeca, y una mujer que Eliseo hace que conciba y que luego se le muere el hijo y Eliseo lo tiene que revivir. Esas son son 6 contando a la mamá de Sansón, que habla la Biblia que tuvieron un nacimiento milagroso, ¿no? El nacimiento de sus hijos fue milagroso por gracia de Dios, porque ellas no podían tener hijos. También vemos que eran piadosos, le oraban a Dios, estaban pegados a Dios sus padres. Comparándolo con Gedeón, ¿se acuerdan que su papá era idólatra? Y una de las pruebas de Gedeón fue destruir los ídolos que tenía. Entonces, unos eran idólatras, los otros eran piadosos. Su nacimiento también, el de Gedeón, fue normal y fue, ahora sí, ordenado por Dios. Además, Dios les dice a la mamá cuando le dice que va a tener un hijo, le dice que va a ser nazareo. ¿Se acuerdan? Que de los nazareos, que son hombres entregados a Dios, dedicados a Dios. En ese tiempo mucha gente se comprometía en voto de nazareato, que así le decían, y se dedicaban por un tiempo a Dios, no se cortaban. Tenían 3 cosas específicas, que era nada de vino en ese tiempo, es casi como ahora los que se juran. Eso lo vemos en Números 6, que es donde está asentado como ley. No tocar muerto, que está en Números 6:5, y no cortarse el pelo. Entonces, como se dan cuenta, pues yo no soy nazareo, tampoco. Pero Sansón era alguien que iba a estar dedicado a Dios. Todo eso se lo dice el ángel de Jehová a la mamá. La mamá va y se lo cuenta al papá. Dice, yo tengo que oírlo para saber bien cómo debo de actuar y comportarme con mi hijo. Y entonces ora para que se vuelva a presentar el ángel y que le diga las cosas. Así lo hace el ángel de Jehová. Por eso sabemos también que eran piadosos, ¿no? Porque oraban, temerosos a Dios, y se comportaban en una forma de acuerdo a la ley de ese tiempo. Al final del capítulo 13, ya cuando nace Sansón, en el versículo 24 y 25, la palabra de Dios dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces vemos que es un niño que está bendecido desde su nacimiento.
cosa que Gedeón no tenía. Entonces tiene muchas ventajas Sansón sobre Gedeón, como a lo mejor algunos de los muchachos del grupo que son ya de padres cristianos, que nacieron ya cuando sus padres eran cristianos, no como nosotros, que la mayoría creo que llegamos de padres no cristianos. Entonces nos parecíamos más a Gedeón por ese lado que a Sansón. Luego todavía dice en el versículo 25 que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Entonces hasta eso, el Espíritu de Jehová estaba en él. Entonces era un niño especial. Pero Sansón, vamos a ver cómo empieza sobre todo a desobedecer a Dios. Sansón, ahora sí, como que se le subió el, no, pues yo soy nazareo, yo, y yo. En cambio Gedeón era más humilde, ¿no? Vemos que dice, no, Señor, pues ¿cómo me mandas a mí si yo soy el más chiquito de mi casa? Ahí también vemos una diferencia muy importante entre Sansón y Gedeón. Y llegamos al capítulo 14, donde dice, descendió Sansón a Timnat. ¿Se acuerdan que el estudio anterior se llamaba el ascenso de Gedeón? El de hoy es el descenso de Sansón, porque todo dice que descendió. Entonces, descendió Sansón a Timnat y vio también, vamos a fijarnos todas las veces que dice vio la palabra de Dios con respecto a Sansón, porque ese ver las cosas del mundo era lo que le traía muchos problemas. Vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Aquí como que ya se prendió el primer foco rojo. Dice uno, los israelitas tenían prohibido por Dios el casarse con mujeres de otras tribus. Y lo tenían prohibido para que no se contaminaran y no adoraran otros dioses, sino para que siguieran ellos atrás de Dios, que no, la mujer no los apartara de sus creencias. Pero Sansón se fija en una mujer que no es de su raza, de su tribu. Y después dice que subió y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo, yo he visto nuevamente en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces su papá y su mamá le dijeron, espérate, que no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, hablando de hermanos de raza, ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y dice que Sansón le respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces está desobedeciendo a su padre. Su padre le está dando una guía, y él, como decimos, se monta en su macho y lo dice, no, a mí no me importa lo que me está diciendo papá, tú ve y tómala. ¿Cuántas veces muchos de nuestros hijos así se comportan con nosotros, ¿no? Que nosotros les damos un consejo y dicen, eso era en tus tiempos, ya estamos en el siglo XXI, tú eres del siglo pasado, papá. ¿Y qué nos dice Dios, no? Que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Después, como dijo, yo a fuerza quiero, se los llevó a su papá y a su mamá para que fueran a pedir a la muchacha, para que se casara con él. Y iba por el camino
Y vuelve a decir en el versículo 5, Sansón descendió. Entonces, sigue diciendo que sigue descendiendo. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces dice que él andaba en las viñas. ¿Qué habíamos dicho de los nazareos? Que no pueden tocar uva ni vino. Entonces, ¿qué andaba haciendo en las viñas? Andaba viendo las uvas para ver si estaban maduras. No comió, ¿verdad? No dice la Biblia si comió o no comió. Pero, pues lo más probable es que haya comido, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tentación. Y se mete uno a la tentación como muchas veces lo hace. No, yo sí puedo. Pero al final, a ver, déjame ver cómo sabe. Y cae. Luego, iba con su padre y con su madre. No se lo declaró a su padre y a su madre. Entonces, y un león rugió. Yo me acuerdo que cuando me llevaban al zoológico, a veces ahí casi llegando al zoológico, ya oía yo rugir a los leones desde la calle. Entonces el rugido del león es muy fuerte. Entonces, ¿hasta dónde tenían que estar sus papás para que ni se hubieran enterado de que había un león cerca? Y no se lo declaró. ¿Por qué no se los declara? Pues porque sabía que algo estaba mal, ¿no? No decimos lo que sabemos que está mal. Si él hubiera sabido que no había nada, ningún problema, pues que le hubiera costado decirle a su papá y a su mamá, sucedió esto. Pero aquí nos dice claro que no se lo declaró ni a su padre ni a su madre. Dice, descendió pues y habló a la mujer. Ella le agradó a Sansón. Entonces todavía la ve y le agrada, sí, ya la había visto, pero ahorita que estoy platicando con ella, pues con más razón. Después, todavía, ahí en el versículo 8 y 9 dice que, volviendo después de algún día para tomarla a la mujer ya para casarse con ella, se apartó del camino, otra vez se apartó del camino. ¿Para qué? Para ver el cuerpo muerto de león. ¿Qué tenía que ir a andar viendo el cuerpo muerto de león? Y no satisfecho nomás con verlo, he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no descubrió que lo había tomado aquella miel del cuerpo de león. ¿Por qué? Porque los nazareos, es la segunda cosa que dijimos, no pueden tocar muerto. Y él tocó el cadáver de león. Luego, estaba el enjambre de abejas y no le importó, metió la mano y lo picaron o no lo picaron, quién sabe, pero tocó al león muerto. Entonces vemos que andaba en las viñas, que tocaba al león muerto, que desobedeció a los padres, que veía a las mujeres de otras razas que no debería de andar coqueteando con ellas, ¿no? Después, ya que llegó con su padre y con su madre y empezó la fiesta de la boda, dice la palabra de Dios que era una tradición, y en el versículo 14-11 dice que aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él en la fiesta. Pero eran 30 compañeros que no eran israelitas nuevamente. ¿Por qué no llevó a sus amigos a su boda? Si sabe uno que está haciendo las cosas bien, pues a los primeros te dice, oye amigo, me voy a casar, vente, vamos a mi boda, yo te invito.
Pero Sansón no lo hacía así. ¿Por qué? Porque sabía que sus amigos le iban a decir, está mal que te andes casando con ese tipo de mujeres. Pero a él no le importó, y entonces prefirió juntarse con la gente del mundo. Se juntó con el mundo. ¿Y qué nos dice Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O también hay en Santiago, Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Él estaba buscando la amistad del mundo, entonces se estaba volviendo enemigo de Dios. Entonces aquí vamos viendo cómo Sansón, en vez de ir creciendo, después de tener todo ese bagaje de cimientos en su vida, que sus padres eran religiosos, que él había tenido un nacimiento milagroso, que Dios lo había escogido, que era nazareo. Él no le importaba y empezaba a probar cosas del mundo. Muchas veces son los peligros que tienen los muchachos que son de padres cristianos, que no han conocido el mundo y se les empieza a antojar y lo empiezan a probar. O nosotros, ¿no? Nosotros mismos que conocemos a Cristo, conocemos su palabra, y a veces, ay, no me importa, voy a comer, voy a probar la uva, ¿no? Como Sansón, o sé que no debo de tocar algo muerto, por decirlo de alguna forma, sé que no debo de hacer esto, ay, pero pues no hay nadie que me vea, ¿no? Mis papás van hasta allá, entonces lo hago. Y eso, ¿qué es lo que va haciendo? Que nos va haciendo que descendamos y que perdamos esa comunión con Dios que teníamos. Igual que la va perdiendo Sansón poco a poco, ¿no? Después, ya en la boda, ¿se acuerdan de ahí? Que estaba en la boda y el poquito de presumido, les voy a poner una adivinanza, y si me la adivinan yo les doy ropa, 30 vestidos, o quién sabe cuántos vestidos les prometió a cada uno de los amigos, y les cuenta en lo de el león y la miel en una adivinanza que le tenían que adivinar estos cuates. La boda duraba 7 días, y estos, como no sabían que era la adivinanza, van con la mujer y le dicen, oye, si no nos dices, si no le sacas la sopa a tu marido, te matamos a ti y a tu papá, así es de que... Entonces ella, por un lado, con esa angustia, va y hace que Sansón le diga las cosas. Sansón se lo confiesa, y entonces llega con los amigos, y los amigos le dicen, pues está re fácil, mira, era la miel y el león. Se enoja, cosa que no debía de haber hecho, ¿verdad? ¿Y qué hace? Va y mata a 30 hombres. En el versículo 19 de Jueces 14:19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. Y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que les habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a casa de su padre. Dios nos dice que no se ponga el enojo que no se ponga la noche sobre nuestro enojo, ¿no? Que si nos enojamos, pues, debemos de contentarnos. Pero él viene enojado y luego se vuelve un homicida. ¿Por qué? Porque mató a 30 hombres. No dice que estaban en guerra o algo, ¿no? Sino llegó y los mató. Así, nada más porque sí. Para despojarlos de las vestiduras, de los vestidos. Dejó viudas, huérfanos, y no le importó. Después, ya en el capítulo 15, dice que regresó por su mujer. Pero
el papá de la mujer le dice, en el versículo 15:2, le dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Órale. Entonces se la dio a un amigo de Sansón, pues qué amigos, ¿no? Del mundo. Y todavía le dice, pero ahí tengo otra hija, la más chica, y es más hermosa que ella. Dice, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. ¿Qué le está diciendo, ahora sí, el papá de la muchacha, ¿no? Oye, ¿tú te querías casar con mi hija? No porque la quisieras, sino porque tú la viste y te gustó. Entonces, ¿qué te importa? Aquí tengo otra que también está bonita. Pues, también. Entonces, ¿qué clase de compromiso tenía este Sansón con la mujer? Se vuelve a enojar Sansón y dice que él se va a vengar nuevamente. ¿Y qué hace? Va, caza 300 zorras, les amarra las colas, les pone teas y las avienta como, voy a decir, como niño chiquito, lastimando a un animal. Y nada más por hacer el mal a los filisteos. Proverbios 12:10 nos habla de ese cuidado que tenemos que tener con los animales. En Proverbios 12:10 la palabra de Dios dice, el justo cuida de la vida de su bestia. Él no cuidó la vida al contrario, él las mandó matar o las mató en una forma muy cruel. Mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces estamos viendo que el corazón de Sansón no era más que un corazón impío. Podemos comer carne, pero siempre tratando, si nosotros somos los que nos descabellamos al animalito, de hacerlo en la forma que él menos sufra. Por eso muchas veces las corridas de toros y todo eso son cosas que no son bíblicas por este versículo, no cuidamos a la bestia, al pobre toro que le están picando y enterrando quién sabe cuántas cosas para burlarse de él y luego matarlo. Entonces los filisteos también se enojan, sin quién lo hizo, pues Sansón, y matan al suegro y a la esposa. En el versículo 15, 6 y 7, ahí, en el 6 dice, y vinieron los filisteos, la quemaron a ella y a su padre. Entonces, puras venganzas, parece telenovela, ¿no? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Nuevamente se va a vengar y la venganza es de Dios. Romanos 12:19, ¿qué nos dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hay que dejarle que Él arregle todos esos asuntos y nosotros hacer descansar nuestro corazón y nuestra alma con la gente que nos haga lo que quiera, pero nosotros siempre tranquilos. Romanos 12:19. Creo que la mayoría de nosotros vimos al Chavo del 8. Una frase
del Chavo del Ocho, ¿qué era lo que decía? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, la venganza nos envenena por dentro. El estar pensando, ay, ¿cómo le voy a vengar? ¿Cómo voy a hacer esto? Nos va destruyendo por dentro. Entonces, debemos de deshacernos de todas esas cosas, y la venganza sobre todo, y el odio y todo lo demás. Y dice la palabra de Dios que después entonces los filisteos fueron y dijeron, no, vamos por Sansón. Se fueron a Judá y les dicen a los de Judá, oye, si no nos das a Sansón vas a tener problemas conmigo. Van los niños de Judá a la cueva donde se encontraba Sansón y le dicen, oye, si no te entregamos te van a matar, nos van a matar a todos. Sansón les dice, bueno, si ustedes no me hacen nada, ok, amárrenme y vámonos. Entonces lo atan y ahí va Sansón con ellos. Llega con los filisteos muy contentos, ya le hicimos, aquí está Sansón, pero Sansón rompe las cuerdas y toma una mandíbula de un burro y mata a 1000 hombres. Era un Rambo común y corriente. Pero ¿qué pasa? Nuevamente con la mandíbula, que la mandíbula no estaba el burro vivo, ya estaba muerto. Entonces nuevamente vuelve a tomar algo muerto, que estaba prohibido para él siendo un nazareo. Y mata a muchos con la quijada del asno. Y se empieza a regocijar él mismo de sus obras. En el versículo 16 de Jueces 15 se hace hasta como un corrido, ¿no? Unos versitos que dice, con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Entonces él, su orgullo, aquí no le da ningún crédito a Dios y todo yo lo hice, yo maté a 1000 hombres. Después de eso, todavía le exige, tiene mucha sed y no tiene agua, y entonces se enoja con Dios y le exige agua a Dios. Y Dios siempre estuvo fiel con Sansón. Nunca lo abandonó, nunca se apartó de él, todavía. Dice el versículo 18 y 19, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, por mí, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Y Dios qué hizo? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió agua de allí, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Entonces, todavía le reclama a Dios, y como vemos, Dios todavía dice, ándale Sansón, ahí está tu agüita. Pero cuando empieza el capítulo 16, dice que otra vez Sansón se fue a Gaza. Gaza era otra ciudad de los filisteos, que tenía que seguir allá con los filisteos. ¿Y qué dice? Y vio, otra vez vio, ya van como 4 veces que la palabra de Dios dice que Sansón vio a una mujer ramera y se llegó a ella para acabarla, ¿no? Y fue dicho a los de Gaza que Sansón había venido.
Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a cerrar la puerta de la ciudad para que no se nos escape. Y sí, llegaron y cerraron la puerta de la ciudad, pero no contaban con la astucia de Sansón. Sansón se levantó a medianoche y traía llaves también. No, Sansón, ¿qué fue lo que hizo? Arrancó las puertas con todo y sus postes, se las echó encima y se fue. Y se llevó las puertas. Y cuando despiertan estos cuates de Gaza, dicen, ah, caray, ¿quién nos abrió la puerta? ¿No? Y hasta se la llevaron. Pero dicen que aproximadamente esas puertas pesaban 4 toneladas. Entonces, y se las llevó Sansón como 20 kilómetros. Y fue muy fácil descubrirlo para la gente de Gaza, porque imagínense lo profundo de las pisadas que ha de haber dejado Sansón después de andar cargando eso. Entonces dijeron, ah, ya va Sansón con las puertas. Ya fueron por ellas con unos burros y carros para podérselas traer y volverlas a colocar. Pero nuevamente vemos cómo Sansón sigue viendo y haciendo las cosas mal, como muchas veces yo lo hago. Sé que no debo de hacer eso, y ahí voy, y veo, y la riego. Y Dios sigue fiel con nosotros, nos sigue manteniendo, nos sigue cuidando, nos sigue apapachando. Y ya ahí en ese capítulo 16, a partir del versículo 4, está ya el acabose de Sansón, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente después aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Secor, otra, la cual se llamaba Dalila. Todos conocemos la historia de Dalila. Pero ahí lo que es asombroso es que Dalila va y por unos cuantos miles de ciclos de plata que le ofrecen, vende a su marido. Entonces, qué mujer, ¿no? Qué ayuda idónea tan buena tenía Sansón, por su mala elección, por escoger a una mujer que no era creyente. Y empieza Dalila, oye Sansoncito, dime cómo tienes tu fuerza. Sansón le dice que si lo atara con 7 mimbres verdes, y ahí va la Dalila y lo amarra. Y le grita, ahí vienen los filisteos, se les amarra y sale corriendo. Pero lo asombroso de Sansón es que regresaba con Dalila. Y vuelve otra vez con Dalila. Y otra vez Dalila, ay, me jugaste chueco, Sansón. No fue eso. A ver, dime cómo. Y otra vez Sansón le dice, ah, si me atas con cuerdas nuevas. Ahí en el versículo 11. Sí, Dalila ahí lo amarra con cuerdas nuevas. Y también dice, bueno, ¿y qué Sansón no sentía o qué? Se dejaba, átame. Y ya que estaba atado, ahí vienen los filisteos, vámonos, y salía corriendo otra vez. Y volvía a regresar. Es como dicen, ¿alguien te ofrece veneno? Dice, no, pero mañana vengo por un cafecito. Dice, no, ¿cómo no? Pero así somos. Y aquí yo me identifico mucho con Sansón, no por Dalila, sino por todas las cosas que nos causan daño, que sabemos que nos causan daño. Vamos, como decíamos al principio, voy, tomo la uva, nada más una uva, me la como, sé que hice mal comiéndome la uva. Digo, ay, ya la regué. Pues por otra uva, ¿no? Pues vamos. Y vuelvo a caer en lo mismo. Y Dios siempre está fiel conmigo, diciéndome, ay, Francisco, otra vez. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a detener eso? Aquí Sansón, ya Dalila le seguía diciendo, hasta que dijo, bueno, ya para que no me estés molestando, ya te voy a decir la verdad. Córtame el pelo
y se me va la fuerza. Por eso yo no tengo pelo, que no me lo corte. Entonces, todavía Dalila lo duerme, ¿no? Ay, alarrudo, Sansoncito y cuchicuchi, que se duerme Sansón. Manda a llamar a alguien y le cortan el pelo. Pero le cortan todo el pelo. ¿No sintió nada? No. Yo digo que aunque estemos bien dormidos, a lo mejor si nos hacen algo, una cosita de nada en el pelo, no nos damos cuenta. Pero si me empiezan a cortar todo el pelo y dejarme pelón, pues sí lo siento. Entonces este Sansón estaba tentando a Dios, no estaba diciendo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Además, cuando le dice a Dalila que su fuerza está en el pelo, le dice que me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces él sabía que era un hombre apartado de Dios, era un nazareo. Y le dice, no me importa, si me cortas el pelo voy a ser igual que todos, voy a ser del mundo. Y dice, todavía en el versículo 20 dice, cuando ya dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Entonces seguía confiando en quién, en sí mismo, en él. No tenía su confianza en Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dios es el que hace las cosas en mí. Como decía Mauricio, del esposo de su mamá, que Dios hizo que él cambiara con ella. Nosotros cada uno de nosotros sabemos cómo ha actuado Dios en nosotros y cómo nos ha cambiado. Nosotros no lo hacemos, Él lo hace en nosotros. Y Sansón dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dicen que tanto va el cántaro al agua que hasta que se rompe, ¿no? Tanto le estuvo Dios cuidando hasta que hubo un momento en que dijo, bueno, pues si tú quieres, ándale, ahí está. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Se acuerdan que estábamos comentando todas las veces que dice la palabra de Dios que Sansón vio, y muchas veces su vista era la que le hacía pecar? Todavía la misericordia de Dios con Sansón le saca los ojos para que ya no peque por ahí. Como dice ahí en Mateo, ¿no? Que si tu ojo te hace pecar, es mejor que te lo saques. Pero a Sansón sí se lo cumplió Dios. Sansón nunca puso atención en Dios. Y ya lo mandan, lo denigran de tal forma que lo tenían como animal, ¿no? En vez de que un animal estuviera dándole vuelta al molino, era Sansón el que le estaba dando vuelta al molino. Hacen una gran fiesta porque ya vencieron a Sansón. Dicen, que nos los traigan para que nos burlemos más de él. Se lo llevan y lo amarran a las columnas, y está un muchacho ahí y le pregunta que dónde están las columnas, y ya lo pone. Y en ese momento hace una oración Sansón. Dice en el Jueces 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová, hasta que se acordó que hay que clamarle a Jehová, que hay que clamarle a Dios. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros le pedimos? Señor, fortaléceme, ayúdame. Estoy en este problemón, tú eres el único que me puede sacar.
Te ruego solamente esta vez, Dios. Pero aquí es donde otra vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Qué pasó, Sansón? También que íbamos. ¿Cómo que otra vez quieres que tomar venganza? La venganza es de Dios, no es tuya. Y además por mis ojos. Pues acuérdate que tus dos ojos eran los que te causaron tanto problema con las mujeres del mundo. Sansón, Dios le da la fuerza, derrumba el lugar y dice que murió más gente que toda la que había matado en toda su vida Sansón. Ya habíamos visto que había matado 1000 por ahí, entonces eran muchísimos los que mató. De alguna forma fue la voluntad de Dios. Dios lo que quería era acabar con el pueblo de los filisteos. Y usó a un hombre que realmente no estaba tan cerca de él como debería de haber estado. Pero si lo comparamos con la vida de Gedeón, que Gedeón de nada, poco a poco, con la fe, llegó a hacer algo, yo me pregunto a mí mismo, ¿a quién quiero imitar? ¿A Gedeón o a Sansón? Sansón, como comentábamos, es muchísimo más conocido que Gedeón en la Biblia. Mucha gente, incrédulos y demás, conocen a Sansón. A Gedeón, pocos lo conocemos. Pero yo quisiera ser más como Gedeón. Que Dios me quite todo eso malo que tengo de Sansón, de no obedecerlo, de ser tan terco, de ver lo que no debo de ver, y que me haga seguirlo a Él, obedecerlo a Él, serle fiel a Él nada más. Nosotros tenemos esa decisión. ¿A quién queremos seguir? ¿Quién queramos que sea nuestro ejemplo? ¿Gedeón o Sansón? Como dice Josué 24:15, y si mal os pareciera servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis. Sansón empezó a servirse a sí mismo, en vez de servir a Dios. Si a los dioses, Josué 24:15, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, 24:15, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea nuestra decisión, que nosotros y la gente que depende de nosotros siga a Dios, y que no nos apartemos de Dios, que empecemos a dar pasito a pasito, escaloncito por escaloncito, subiendo lo que Dios nos pone enfrente día con día, para obedecerlo, para honrarlo, para servirlo. Yo les invito a que seamos como Gedeón y que tomemos el ejemplo de Sansón para no bajar ni caer como cayó Sansón. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por mostrarnos muchas veces lo que somos, lo que soy, que me parezco tanto a ese Sansón que nada más cree en Él y lucha por Él. Te pido, Señor, que me hagas un poquito como Gedeón, que confíe en ti, que te obedezca, que te siga, y que día con día dé un pasito para adelante, para atrás, Señor, y para tomar impulso. Todo esto, Señor, te lo ruego en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y una mujer
que Eliseo hace que conciba y que luego se le muere el hijo y Eliseo lo tiene que revivir. Esas son son 6 contando a la mamá de Sansón, que habla la Biblia que tuvieron un nacimiento milagroso, ¿no? El nacimiento de sus hijos fue milagroso por gracia de Dios, porque ellas no podían tener hijos. También vemos que eran piadosos, le oraban a Dios, estaban pegados a Dios sus padres. Comparándolo con Gedeón, ¿se acuerdan que su papá era idólatra? Y una de las pruebas de Gedeón fue destruir los ídolos que tenía. Entonces, unos eran idólatras, los otros eran piadosos. Su nacimiento también, el de Gedeón, fue normal y este fue, ahora sí, ordenado por Dios. Además, Dios les dice a la mamá cuando le dice que va a tener un hijo, le dice que va a ser nazareo. ¿Se acuerdan? Que de los nazareos, que son hombres entregados a Dios, dedicados a Dios. En ese tiempo mucha gente se comprometía en voto de nazareato, que así le decían, y se dedicaban por un tiempo a Dios. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16, titulado El descenso de Sansón, celebrado el 31 de enero del 2013 por el predicador Francisco Javier San Román del grupo Mateo 5:14. Estuvimos hablando de un juez que se llamaba Gedeón. Ese juez, vimos que fue subiendo día con día en su vida, y cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y le dice eso porque Dios nos conoce y sabe cómo somos cada uno de nosotros, lo que vamos a hacer en un momento dado. En el momento que se lo dice, era un señor que estaba escondido, temeroso de los madianitas, porque los madianitas, cuando veían las cosechas de los israelitas, iban y los destruían completamente. Y él escondido en un lagar donde se pisa la uva, aventando el trigo que no estaba en el monte, y llega un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Dice uno: bueno, pues ¿cuál esforzado y cuál valiente? Pero no se estaba refiriendo a ese momento preciso, sino a todo lo que iba a acontecer después de que él subiera en fe, por todo lo que estuvo subiendo. Y lo único que hizo fue obedecerle a Dios. Ahorita nos comentaba Carmen de Jericó, cómo derrotaron al pueblo de Jericó los israelitas, y Gedeón también tuvo una batalla contra los madianitas, y dice la palabra de Dios que los madianitas eran innumerables. Entonces él convocó un ejército que juntó de 32,000 hombres, pero Dios le dice: son muchos, y le empieza a poner pruebas para que reduzca el número de sus soldados, y queda con 300. Y con 300 hombres, sin una espada, sin nada, sino con unos cántaros, unas teas y unas cornetas, derrota al ejército. Sí, es ilógico, sí es ilógico para el mundo, pero para Dios no es nada, todo es posible. Y hoy vamos a ver a otro juez, a Sansón. Sansón es muy conocido, todos lo conocemos por una característica especial, que es la cabellera. Yo cuando dije voy a dar el estudio de Sansón, dije: ay, me falta algo. Pero ese ya es después de que llegó Dalila. Entonces dije: bueno, está bien, sí se puede. Sansón
está en el libro de Jueces también, en el capítulo 13 al 16. Vamos a estar ahora sí platicando de esos 3 capítulos. Jueces 13, el capítulo 13 es donde empieza la historia de Sansón. Si nos vamos un poquito después de Sansón, ya está Samuel. Y hay una característica en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 20, donde nos dice cómo eran los filisteos. Ahí en primera de Samuel 13:20, la palabra de Dios dice: por lo cual todos los israelitas, todos los de Israel, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Entonces todo lo que correspondía al hierro lo trabajaban los filisteos, y los israelitas tenían que ir. En ese tiempo nada más tenían 2 espadas, la de Samuel, la de Saúl y la de su hijo Jonathan. Eran las únicas 2 espadas que tenía el pueblo. Entonces, como Sansón está un poquito antes, esa misma situación se seguía presentando, que los filisteos seguían teniendo todo el control de todo. Dicen que tenían toda la tecnología. Los filisteos tuvieron primero el iPod 5 que cualquiera de las otras tribus de ese tiempo. Toda la tecnología la tenían ellos primero. Y ahí, en Jueces 13, que es lo que vamos a empezar, como siempre, ¿se acuerdan que les comentábamos que todo el libro de Jueces es un círculo, ¿no? Que hacen lo malo por su pecado, pecan, claman a Dios pidiendo un Salvador, Dios les envía un Salvador, los rescata, hay calma mientras está el juez, vuelven a pecar y vuelve el círculo. Y todo un círculo, y así empieza el capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, igual que cuando leímos a Gedeón. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y ahí vemos que había un hombre de la tribu de Dan y su mujer, pero su mujer era estéril. La Biblia muchas veces nos habla de mujeres estériles. Hay, sobre todo, ustedes se acuerdan perfectamente de otras 5 que son también estériles y que por gracia de Dios conciben. ¿Sí se acuerdan, no? Sara, Ana, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Rebeca